A continuación, Tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero y laboral. Y vamos a tener la importante presencia de un importante entrevistado para abordar temas del ámbito en esta noche maravillosa del ámbito tributario. Vamos a conversar un tema que todo el mundo nos ha preguntado, tips sobre el tema del ámbito del cierre tributario con el experto Juanito Yupa. Muy buenas noches, Juanito, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Tenemos hoy la grata sorpresa de tenerle a los tiempos, al más, pero al más de los expertos tributaristas de nuestro país. ¿Cómo le va, Juanito? Muy buenas noches en su programa Tributación de hoy. Gracias, Cristina. Muy buenas noches. Un gusto para mí, como siempre, estar compartiendo con usted estos temas muy importantes de tributación, sobre todo cuando ya se acerca la declaración de impuesto a la renta para las personas naturales y para las sociedades. Mi estimado Juanito, para mí es un privilegio, un orgullo en esta noche tan maravillosa tenerle para mí un ícono de la tributación de nuestro país, un experto, el socio principal en el área tributaria de una de las principales firmas de auditoría de nuestro país y que sobre todo sabe guiarnos en el ámbito de la tributación para darnos esos tips tan importantes para hacer ese cierre fiscal, sobre todo en un periodo en donde a veces estamos confundidos con tantas reformas tributarias y que hemos tenido una en este año fiscal 2021 y no sabemos cuándo se tiene que aplicar. Tenemos una reforma tributaria que las personas nos dicen, Cristina, se aplica en el 2021, se aplica en el 2022, y yo les he dicho, a ver, la reforma tributaria, si bien es cierto, salió en este periodo fiscal 2021, pero se aplica en el 2022, pero vamos a hablar del cierre fiscal 2021, que el marco regulatorio se tiene que cerrar con la ley anterior, porque la reforma fiscal es para el 2022, pero vamos a hablar del cierre fiscal 2021 con un marco regulatorio anterior, mi estimado Juanito. Entonces vamos a hablar con el experto Juan Yupa sobre el cierre fiscal 2021, el marco regulatorio anterior. Estimado Juan, cuando hablamos de un cierre fiscal con el marco regulatorio anterior, no con esta ley orgánica que les reformó al periodo fiscal 2022, vamos a hablar del periodo fiscal que se está cerrando, el que vamos a presentar en este abril. Vamos a hablar de las sociedades, en primer lugar, de estas sociedades que tenemos que cerrar tomando precauciones, que tenemos que cerrar de una manera, yo digo, prudente, haciendo lo que está escrito, lo que es correcto. Hablemos de principales tópicos, hablemos de estos puntos, hablemos principales. Pongamos los puntos, hablemos centrales. Comencemos hablando de la nómina. En nómina, ¿qué nos aconseja, mi estimado Juan? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para que ese gasto nómina sea deducible? ¿Qué es lo principal que tenemos que tomar en cuenta? Lo principal para que ese gasto nómina podamos restarnos de ese ingreso grabado, de ese ingreso de fuente ecuatoriana, tanto el patrono como persona natural o como sociedad, a pesar que yo dije que íbamos a hablar de las empresas, de las sociedades, pero todos los patronos queremos que ese gasto nómina sea un gasto deducible. ¿Qué es lo principal que tenemos que cuidar? Perfecto. Obviamente el gasto tiene que estar relacionado con la generación de ingresos grabados como primer punto y de manera general. Y adicionalmente los requisitos que considera las disposiciones legales son sobre todo que sea base de aportación a la seguridad social. Eso es muy importante y esa es una de las pruebas principales que tienen que hacer las compañías.
verificar que la nómina el gasto de nómina haya sido considerado como base de aportación a la seguridad social. E inclusive tiene que considerar que este pago de las aportaciones tienen que ser realizados antes de la declaración de impuesto a la renta. Caso contrario, de igual forma, si se pasa después el pago de los aportes, después de la declaración de impuesto a la renta, no podría considerarse como gasto deducible. Mire, Juanito, que ahí es muy importante. Cuando hablamos de que el gasto nómina tiene que ser deducible, y es importante que todas las personas nos están escuchando en esta noche, tiene que aportarse a la seguridad social. Y aquí es la primera pregunta, hasta la fecha de la declaración del patrono, llámese persona natural o sociedad. Y cuando hablamos hasta la fecha de la declaración, es decir, que tenemos esa oportunidad, ese chance es hasta el mes de marzo o hasta el mes de abril. Es decir, que tenemos ese chance, esa oportunidad de que no es hasta el 31 de diciembre, sino podemos pagar esa planilla y es hasta el mes de marzo, hasta el mes de abril, que es la fecha que nosotros estamos presentando nuestra declaración de impuesto a la renta. Sería esa la interpretación jurídica, ¿verdad? Exactamente, así debería ser para que tenga el gasto como deducible. Qué interesante, Juanito. Mire, qué bueno es hablar este punto tan importante. Aquí le hago otra pregunta, usted que es el experto, y a mí me encanta hablar con Juan Yupa, porque, mire, Juanito, usted y yo creo que siempre estamos conectados. Yo creo que Juan Yupa y Cristina Trujillo siempre coincidimos en los criterios tributarios, y yo creo que usted es mi alma gemela en los conceptos fiscales. Me encanta hablar con Juan Yupa, porque usted es una persona muy técnica en la parte tributaria, muy conservadora en la parte fiscal, y a mí me encanta hablar con una persona que maneja mucho los principios tributarios. Cuando tenemos un gasto deducible, el ingreso tiene que ser gravado. Y cuando tenemos un ingreso exento, el gasto por regla general, ¿qué es? Debería ser considerado no deducible. Y eso es el principio de causa y efecto. Mire, acaba de decirlo el experto Juan Yupa. A ingresos gravados, costos y gastos deducibles, a ingresos exentos, costos y gastos no deducibles. Muy bien. Tenemos ahora otras de las preguntas fundamentales en el tema de este cierre fiscal 2021. Hemos hablado ahorita de la nómina, que es la parte fundamental, es la aportación al seguro social. Otro de los gastos importantes que vamos a hablar es el tema del gasto depreciación. Sabemos que la propiedad, planta y equipo, mi estimado Juan, es vital porque es una inversión. Las inversiones, evidentemente, se recuperan a través de la depreciación. La depreciación, Juanito, para que sea deducible en nuestro país, porque sabemos que los activos son una inversión. ¿Cuál es la regla principal? ¿Cuál es la regla principal para que el gasto de depreciación, tanto de las personas naturales como de las sociedades, sea deducible en el Ecuador? Sabemos que tenemos un artículo fundamental, que es el artículo 17, 28.6 del reglamento fiscal, pero para que estas personas naturales y sociedades sepamos en materia, sobre todo porque estamos hablando ahorita de un régimen general, porque tenemos el régimen simplificado que ya se fue de las microempresas y hoy tenemos el régimen del RIMPE, pero ahorita estamos ya hablando del régimen general para el mes de marzo, para el mes de abril. ¿Cuál es esta regla general en el régimen ordinario, en el régimen general, que tenemos que ya considerar, que estamos poniéndonos ya pilas todo el mundo, porque tenemos que estar ya preparándonos ya para hacer esta declaración en el mes de abril, en el mes de marzo? ¿Cuál es esta regla, yo digo, fundamental para que sea deducible nuestra depreciación en este régimen general en materia tributaria, sobre todo de la depreciación? ¿Cuál es esta regla básica que nadie puede olvidar para que la depreciación, segundo gasto importante que estamos abordando en esta noche, sea deducible, mi estimado Juan? Ya. Precisamente el tema de la depreciación es algo muy importante y no debemos confundirnos con la disposición reglamentaria. Tanto la ley como el reglamento señalan que la depreciación tiene que hacerse en función de la vida útil del bien, y solo en los casos en donde exista un exceso
hay precisamente los límites máximos que se tienen que cumplir, pero estos son límites máximos, no son vidas útiles o porcentajes de depreciación obligatorios, son máximos. Si la vida útil es menor, se respeta esta vida útil menor. Si la vida útil es mayor, tributariamente hablando, ahí se tiene que considerar los límites como tal. Juanito, usted ha dicho algo que es importantísimo y que nosotros como contadores, como financieros, tenemos que saber. Y todavía, Juanito, le cuento y le voy a chismear, todavía vemos contadores que seguimos pensando que la depreciación tributaria es la línea recta, Juanito, le voy a chismear. Todavía hay contadores que usted les pregunta y piensan que la depreciación tributaria es línea recta en porcentajes y les pregunto a usted cómo se deprecia un edificio y siguen diciendo 5%, Juanito, yo le chismeo y no es así, pues. Usted sabe que ahora es vida, es técnica contable, naturaleza del bien y vida útil, ya no es lo que pensábamos hace muchos años, la depreciación tributaria, la famosa línea recta, ese es el límite máximo superior. Hay que depreciar, como dicen las NIFs, y con un límite máximo superior, que es el máximo tributario, pero que ese es un límite máximo de depreciación tributaria, nada más. Pero todavía, Juanito, hay personas que piensan que tenemos un límite tributario, mejor dicho, una depreciación tributaria en base a un porcentaje como lo hacíamos hace muchísimos años atrás. ¿Qué le parece, Juanito, lo que estoy contando? Es correcto, es correcto. Y hace algunos años, precisamente, las disposiciones tributarias las tratábamos de aplicar como que fueran normas contables. E inclusive siempre se decía a qué porcentaje deprecia, a lo que está establecido en el reglamento. Pero eso es necesario aclarar, es necesario repetir, de que esos son porcentajes máximos. Tiene que aplicar las normas financieras, la vida útil financiera. Qué bien, Juanito, hablar este tema y hablar con un experto que para mí usted es una autoridad en materia tributaria. Yo lo digo públicamente y lo digo porque usted y yo somos compañeros en el comité tributario del Colegio de Contadores por muchos años y a mí me gusta hablarlo porque para mí usted es una persona con mucha autoridad en materia tributaria y que he compartido muchos años como compañero mío en el comité de tributación del Colegio de Contadores y hemos compartido muchos criterios y nos hemos puesto de acuerdo y debatimos mucho en el comité del colegio y hemos visto cómo ha evolucionado nuestra profesión contable, cómo hemos compartido. Pero es verdad, todavía tenemos colegas, compañeros contadores que pensamos que, por ejemplo, en materia tributaria, nuestro reglamento fiscal es la forma que dicen cómo se deprecia tributariamente un activo y decimos la línea recta que está en el reglamento fiscal. El reglamento fiscal no dice eso, Juanito. Nuestro reglamento fiscal dice cómo se deprecia tributariamente un activo y dice técnica contable, naturaleza del bien y vida útil sin superar el límite máximo que está establecido en el artículo 26, dice artículo 26, sí, el 26 es, ¿no es cierto, Juanito? 28, numeral 28 literal A del reglamento fiscal. Y es muy diferente a lo que decía hace muchos años atrás. Y usted lo ha dicho con mucha autoridad, usted lo tiene, usted es una credibilidad en el medio contable. Muy bien, Juanito. ¿Qué ha pasado en gastos de viaje? ¿Hay algún cambio, Juanito, en este cierre fiscal o seguimos con este porcentaje de deducibilidad que por muchos años no ha cambiado? ¿Sigue igual, Juanito? Por favor, dígales a todas las personas que en esta noche nos están viendo. ¿Sigue igual? Se mantiene igual, sin embargo, las recomendaciones que hay que hacer es precisamente que estos gastos de viaje, para que entren al límite, primero tienen que considerarse como deducibles, que cumplan los requisitos de deducibilidad, es decir, que se relacionen con la generación de ingresos gravados, es decir, gastos personales, gastos que no tienen que ver con la generación del ingreso gravado, directamente hay que separarlos, considerarlos como no deducibles. Pero los que ya cumplen la condición de deducibilidad, esos gastos de viaje entran al límite establecido que no ha cambiado en varios años. Es decir, no superar el 3% del ingreso gravado.
Qué bueno. Correcto. Mire, le comento algo, el Colegio de Contadores, al que usted y yo pertenecemos como comité técnico, hicimos una consulta informativa en el mes de diciembre a través del artículo 135 del Código Tributario, en donde preguntábamos la aplicación del artículo 21 de gastos de viaje, que usted sabe que es un artículo muy, muy importante, sobre la importancia de hacer la liquidación de gastos de viaje, ¿no? Porque usted sabe que es muy importante que se haga la liquidación de gastos de viaje para que se cumpla todas las formalidades. Y les recuerdo, por favor, señores contadores, que no pueden dejar de hacer la liquidación de gastos de viaje y además acompañar a esta liquidación de gastos de viaje con todos los requisitos del artículo 21, que es obligatorio, y adjuntar los comprobantes originales a esta liquidación de gastos de viaje, porque el fisco en esta consulta informativa, porque los gremios profesionales solo podemos hacer consultas informativas, acompañar todos los gastos de las facturas, cuando corresponda, de acuerdo a la legislación que corresponda, a esta liquidación de gastos de viaje, que es totalmente obligatoria hacerla, y acompañarla, que no es la liquidación de compras y servicios, porque esa fue la pregunta que hicimos, que yo le preguntaba, que cuando las facturas vienen a nombre del empleado, ¿cuál era la liquidación obligatoria hacer? La liquidación de gastos de viaje, la liquidación de compras y servicios, y el que Eliezer nos contestó que la que es obligatoria es la liquidación de gastos de viaje, y que es la que está en el artículo 21 del reglamento, y que se acompañe, por favor, los comprobantes originales. Entonces, mire qué bonito que es aplicar todo el marco regulatorio, que además, Juanito, le cuento que en la última reforma legal que se dio, y que usted y yo sabemos que es muy, muy, muy bueno conocer, que se introdujo en el Código Tributario ese capítulo completo que se llama Seguridad Jurídica, en el artículo 30.2, ese capítulo tan grande que se dio y que se introdujo, que por favor todos tenemos que estar muy, muy, muy atentos a ese artículo 30.2 que se introdujo, que hay que estar muy atentos y que se cumpla todo lo que se dice y que se cumpla lo que está en ese artículo tan importante, toda la importancia de cumplir al pie de la letra todo lo que establece el Código Tributario. Qué interesante, Juanito. Y es todo lo que todos nosotros como contadores, todo lo que tenemos derecho a consultar, que es muy importante y que lo estamos haciendo al pie de la letra. Juanito, siguiente pregunta para el experto Juanito Yupa, muy querido, pero muy querido por el Colegio de Contadores, porque además, les comento, Juanito es nuestro vicepresidente de la comisión técnica, y es nuestro querido Juanito Yupa. Juanito, siguiente pregunta para nuestro cierre fiscal. ¿Cómo estamos en el tema ya tan importante? ¿Ha habido algún cambio? Porque nos están preguntando en esta noche maravillosa, en el tema de amortización de pérdidas, Juanito, ¿hay algún cambio fundamental? Seguimos con el tema de amortización de pérdidas en este 2021. ¿Ha cambiado el porcentaje? ¿Tenemos ese derecho fundamental de amortizarnos las pérdidas? Y también nos preguntan, ¿qué pasa si no se reconocen impuestos diferidos? ¿Tenemos ese derecho? Ese porcentaje del 25% depende del porcentaje, si es que cambia por si acaso el tema de la tarifa del impuesto a la renta de las sociedades. ¿Cómo estamos con el tema de la amortización de pérdidas? Ese derecho fundamental sigue vigente, por favor, Juanito, para este ejercicio fiscal 2021. ¿Cómo estamos con ese derecho? De acuerdo. El artículo que trata sobre las pérdidas tributarias es un artículo que se mantiene desde hace varios años atrás. Inclusive, como usted menciona, un tema muy importante es el hecho de que ese artículo se mantiene desde antes de la aplicación de las NIF como tal, para efectos de los impuestos diferidos, que es importante recalcar. Entonces, no, los límites máximos que se mantienen son que se puede amortizar hasta en 5 ejercicios económicos posteriores, pero el momento en que se amortiza, el límite máximo es el 25% de la base imponible del año en el que se amortiza. Hay que ratificar que no es una línea recta en 5 años, sino que tiene este límite máximo del 25%. Y no cambia si la tarifa de impuesto a la renta cambia. Es límite del 25% como máximo. Y como usted bien dice,
hay una circular que la autoridad tributaria emitió en el año 2015, en la que establece que para tomar deducciones en la conciliación tributaria se tienen que registrar el activo por impuesto diferido en este caso. Entonces, ahí la discusión está en que si es que por pérdidas tributarias no se ha reconocido el activo por impuesto diferido, pero se amortizaría o no tributariamente, y la respuesta debería ser que sí. ¿Por qué? Porque el artículo de la ley que se mantiene desde antes que aparezcan, de que se aplican las NIF, perdón, estaba sin condiciones de registro o no de impuestos diferidos. Entonces, se debería aplicar directamente el artículo de la ley sin, obviamente, necesidad de cumplir, pero si financieramente cumple con el registro de impuestos diferidos, está completo el concepto y no habría discusión de que sea o no deducible la amortización de pérdidas. Pero en cambio, yo creo ahí, Juanito, y de lo que estoy ahorita sacando en conclusión con su acertada disertación, es que usted recomendaría que mejor es hacerlo completo. Hágale con el registro del impuesto diferido para que no tenga ningún tema de objeción por parte del fisco, que si bien es cierto, la amortización de pérdidas es extracontable, pero queda súper bien, súper que recontra bien hacerlo con el registro contable del impuesto diferido y registrar ese activo por impuesto diferido. Pues usted es palabra sagrada, Juanito, así que hágalo pues con el registro extracontable del activo por impuestos diferidos en el momento que se registre la pérdida tributaria y en el momento que usted tenga que ya amortizar, pues haga la recuperación como tiene que ser. Estamos de acuerdo. Compartimos, Juanito, pues el criterio que siempre hemos conversado entre usted y yo, y así nos evitamos cualquier tema de que no nos quieran luego reconocer la recuperación cuando nos toque amortizar. Creo que estamos bien empatados en ese tema. Juanito, un tema que nos están preguntando y que vale la pena y que se aplica pues de una manera yo creo que muy automática y nos dicen, ¿qué pasa en este cierre fiscal 2021 con el tema de el uso de los convenios de doble tributación? Dice, a pesar, Cristina, de que esto es parte de la reforma del mes de noviembre del año 2021 y están avalando ustedes de cierre fiscal 2021 el uso de los convenios de doble tributación. Yo sé que estamos hablando en esta noche, mi estimado Juan, del año 2021, pero los convenios de doble tributación es del periodo fiscal 2021 y la reforma, estamos hablando que es del 2022, pero como es un tema de retención, vendría a ser también un tema del 2021, el uso de los convenios de doble tributación se están aplicando ahora de una manera plena, automática, ya sin restricciones, de una manera por jerarquía de ley, el 425 de la Constitución, pleno, el artículo 48 ya de una manera absoluta, el 30.2 del Código Tributario implantado de una sola. ¿Cómo estamos con esto de los convenios de doble tributación, mi Juan? Cuéntenos, usted que es el experto en ese tema. Usted, la Fiscalidad Internacional, lo hace perfectamente bien. Cuénteme, mi Juan. Y que ya es el tiempo, como usted se nos va siempre volando, Juan, tenemos que hacer Juanito Yupa parte 2, definitivamente. Cuéntenos. De acuerdo. Efectivamente, con las reformas que se dieron en noviembre del 2021 y que la autoridad tributaria emitió una circular en la que señala los plazos o las fechas de vigencia de estas reformas, con respecto a los convenios para evitar la doble tributación, en el artículo 48 de la ley, eliminó la Ley para el Desarrollo Económico 3 párrafos, entre los cuales constaba el párrafo que señalaba que la autoridad tributaria podrá, a través del reglamento, emitir límites para la aplicación automática de los convenios. En consecuencia, a partir de diciembre del 2021, el SRI lo ha ratificado, ya no están vigentes los límites establecidos de 50 fracciones básicas no sujetas a impuesto a la renta para personas naturales para la aplicación automática del convenio. Entonces, si en diciembre o a partir de diciembre se realizan pagos que acumuladamente superaron estas 50 fracciones básicas, hay que revisar el concepto y el artículo específico del convenio para aplicarlo de forma automática. No simplemente debemos decir que ya no hay retención. No. Claro, depende del convenio, el concepto y aplicar el concepto de forma automática como tal. Excelente, Juan. Y le cuento que el tiempo se nos acabó.
Con usted es un dulce conversar, definitivamente. Y con usted definitivamente, Juanito, ya está comprometido, y lo digo públicamente, para la otra semana, cierre fiscal, parte 2, Juanito Yupa, y nos volvemos a ver. Pégese una despedida para toda esta audiencia y dígales, por favor, un mensaje motivador, porque sí necesitamos muchas personas, como en mi caso particular, estar motivados. Volvámonos a ver la próxima semana, motivémosle a la gente y volvámonos a ver en Tributación de hoy. Despidámonos, mi estimado Juan. Gracias, Cristina. Como siempre, un gusto participar en estos temas muy importantes. Y como usted dice, nos acercamos a un reto que es la preparación de la declaración de impuesto a la renta. El tiempo pasa muy rápido y la idea es estar preparados, haber revisado todas las disposiciones tributarias, de tal forma que este reto de presentar la declaración de impuesto a la renta pase de la mejor forma y no tenga inconvenientes como tal, que no se van a ver en el corto plazo, sino probablemente en 2 o 3 años que la autoridad tributaria podría revisar. Mi estimado Juanito, para mí ha sido un gusto, un placer, definitivamente compartir con una persona, primero de su carisma, después de su humildad, una persona con tanta capacitación, con tanta experiencia y que comparte con toda la comunidad contable y no contable de nuestro país. Para Cristina Trujillo, un gusto en esta noche volvernos a ver y vamos a la siguiente semana con Tributación de hoy. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.